¿Bien? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, 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 bien. El Señor dice en su palabra que donde quiera que haya dos o tres en su nombre, allí estará Él para bendecirnos. Así es que no nos sintamos que para que Dios esté presente necesita necesariamente haber una multitud. Dios dice que donde quiera que hayan dos o tres en su nombre, allí estaría Él para bendecirnos. Por lo tanto, yo estoy muy contento en esta hora porque aquí hay más de dos o tres. Yo estoy muy feliz en esta hora porque lo que hace bonito un programa no es la multitud, la cantidad, aún los fuegos, las luces, la presencia de Dios en medio de nosotros da gozo, da paz, da alegría, da felicidad. Y en esta hora yo estoy muy contento porque yo sé que la presencia de Dios está aquí en medio de nosotros. Yo estoy muy feliz, muy contento, porque cuando abrimos la iglesia para llevar a cabo este culto a Dios, los ángeles estaban ya listos, esperando cuando empezara el servicio de canto, para que junto a nosotros los ángeles se unieron para alabar, glorificar y exaltar el santo nombre de Dios. Así es que es un concepto más que numérico, es un concepto espiritual. Nosotros tenemos que sentir que lo más importante en un lugar es la presencia de Dios. Lo que hace agradable, bonito, un culto, es la presencia de Dios. Es Dios allí. Es Dios trayendo bendición. Es Dios diciendo, yo estoy ahí para darle bendiciones a mis hijos. Me he dedicado a estudiar a Elías en estos días y he encontrado cosas tan bonitas de Elías. Prediqué el sábado de Elías, prediqué el lunes de Elías aquí y hoy voy a predicar también de Elías. Y no sé hasta cuándo voy a dejar de predicar de Elías. Elías me ha impactado, me ha impresionado con su ministerio. Me ha llamado mucho la atención cómo este hombre de Dios en su vida, a pesar de las dificultades, a pesar de los desafíos que tuvo que enfrentar, muchas veces se tuvo que quedar solo. Bernabé se quedó solo en el Monte Carmel, estuvo solo. 450 profetas de Baales por un lado, 400 profetas de otros dioses que adoraban, 850 profetas en total. Y Elías quería reconstruir el altar de Dios, pero no había alguien que le pudiera echar la mano para él poder levantar el altar de Dios. No había alguien, no había un diácono, no había un anciano, no había un líder, un pastor, no había un sacerdote que le pudiera echar la mano a Elías para él poder reconstruir el altar de Dios. Pero yo prediqué el lunes y yo decía que aunque Elías tuvo una victoria espiritual extraordinaria, llegó un momento donde Elías sintió que deseaba morir. Primera de Reyes, capítulo 19, si mal no recuerdo, 18, 19. Elías llegó a desear la muerte. Elías llegó a decir, ¿quién soy yo? ¿Acaso soy yo mejor que mis padres? ¿Por qué, Señor, no me quita la vida y ya no más? Como un hombre
que después de haber tenido una victoria espiritual, un hombre que después de haber restaurado y públicamente mostrar el poder del Dios creador del cielo y de la tierra, cómo en un momento determinado este hombre llega a este sentimiento de dolor, de tristeza tan grande. Y yo decía el lunes que sin excepción ninguna, cualquiera de nosotros puede verse reflejado en esa situación. Hay momentos donde nos sentimos solos, hay momentos donde solo tenemos que reconstruir lo que el diablo ha provocado, ha causado en nuestra familia, en la iglesia. Muchas veces tenemos que dar la impresión como que solo a mí me importa las cosas de Dios, porque pareciera ser que ya a nadie le interesa, a nadie le importa las cosas sagradas espirituales. Y como Elías, probablemente hay momentos donde nosotros tenemos que levantar el portaestandarte, la antorcha en alto y decir: no, todavía hay hombres y mujeres que sirven a Jehová de los ejércitos. Pero en esta hora yo quiero hablar del Elías que conquistó la victoria. Ahora yo no quiero hablar de ese Elías que atravesó, que se sintió. Ahora yo quiero hablar de ese Elías que se coronó. Ese Elías que a pesar de su sentimiento de depresión, de angustia, a pesar de sus miedos, de sus temores a Jezabel, a pesar de tener miedo de no morir, quiero hablar de un Elías que finalmente pudo obtener la victoria. Y yo quiero que usted vaya conmigo al segundo libro de Reyes, al capítulo 2, al versículo 9 al 13. Vaya conmigo, por favor, y vamos a mirar que la victoria de Elías no solo fue una victoria que él la coronó. Vamos a mirar en la palabra de Dios cómo Elías se convierte en un referente, no solo para él mismo, sino también para nosotros. Vamos a mirar qué dice Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Dice la palabra de Dios: cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que me dé una doble porción de tu espíritu. Wow. Te ruego que una doble porción de tu espíritu. Te ruego que me transmita una doble porción del espíritu que hay en ti. ¿No le parece interesante esa petición de Eliseo? Entonces, es interesante de que en la vida no necesariamente tenemos que procurar, desear cosas materiales no más. Nosotros no podemos solo limitar el deseo de nuestras vidas solo a cosas materiales, solo a cosas que perecen. Eliseo le dijo a Elías: Elías, yo solo necesito que me transfiera de ti una doble porción del Espíritu Santo que hay en ti. ¿Por qué? Eliseo sabía que esas cosas que hacía Elías la hacía porque el Santo Espíritu de Dios posaba sobre él. Que Elías pudiera derribar a los 450 profetas de Baal, eso solo lo podía hacer él estando lleno del Santo Espíritu de Dios. Que Elías pudiera desafiar a Acab, solo lo podía hacer si el Santo Espíritu de Dios posaba sobre él. Que Elías pudiera hacer esa reforma espiritual, solo lo podía lograr
si el Santo Espíritu de Dios estaba sobre él. Que Elías pudiera darle la vida al hijo de la viuda de Sarepta, eso solo podía lograrse si el Santo Espíritu de Dios estaba sobre él. Solo podía multiplicar Dios la harina y el aceite allá en Sarepta, en esta mujer, si en la vida de Elías estuviera el Santo Espíritu de Dios. Solo de esa manera podían ocurrir esas grandes cosas. En otras palabras, usted quiere que ocurran grandes cosas en su vida. En otras palabras, usted desea que ocurran maravillas, milagros portentuosos en su vida. Yo quiero decirle a usted que usted necesita el Santo Espíritu de Dios en su vida. Solo el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas es capaz de Dios utilizarnos para hacer grandes cosas. Por lo tanto, Eliseo le dice a Elías: Elías, por favor, dame un poco de ese Espíritu Santo que hay en ti. Pero Elías fue muy atrevido, porque no todo tú lo puedes compartir, y no toda promesa tú la puedes cumplir. El único que pudo decir: pídeme lo que quiera, que yo te lo voy a dar, ¿quién fue? ¿Y a quién le dijo eso? ¿A quién? ¿Ustedes recuerdan en la Biblia? ¿A quién le dijo? Le dijo: mira, si quiere, pídeme lo que quiera y yo te lo voy a dar. ¿Recuerdan ustedes? ¿A quién? A Salomón. Dilo con fuerza, mami. ¿A quién? A Salomón. ¿Recuerdan ustedes ese sueño que tuvo Salomón, que se acostó y el Señor le dijo: pídeme qué? ¿Que yo qué? Ay, pero ustedes tienen hambre. José, Bernabé, ¿por qué? ¿Tienen sueño, Hilda? ¿No? Sin embargo, hermano, es interesante, porque el único en la Biblia que puede decir: pídeme lo que quiera, Argentina, que yo te lo voy a dar, ¿se llama quién? Por lo tanto, aunque Elías era un hombre de Dios, aunque Elías era un hombre apartado, aunque descansaba el Santo Espíritu de Dios, pero Elías no podía dar lo que a él se le pidiera. ¿Está claro eso, hermanos? ¿O no están de acuerdo conmigo? Por lo tanto, el mismo Elías, en el versículo 10, ¿qué dice Elías? ¿Alguien me lo puede leer? En el versículo 10, ¿qué dice Elías? Hermana Hilda, ¿qué dice? El 10, ajá. 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 ¿Cosa qué? ¿Por qué? Gracias, hermana Hilda, se puede sentar. ¿Por qué? Porque Él no puede dar todo lo que se le pide. Él no es qué. El único que te puede dar todo lo que tú le pidas es ¿quién? Dios. Por lo tanto, Elías reconoce su humanidad y le dice: no, es que yo no puedo hacer esa transferencia. Tú puedes ser un buen cristiano, pero el que te queda a tu lado, tú no le puedes transferir tu cristianismo. Al que te queda a tu lado, tú no le puedes transferir tu carácter. Al que te queda a tu lado, tú no le puedes dar, tú no le puedes transferir el aceite. Cada quien tiene que ir al cielo, tiene que ir donde el Espíritu Santo, tiene que ir a ese store y comprar de ese aceite. ¿Está claro, hermanos? O sea, no, yo no le puedo dar de ese aceite a Bernabé, aunque lo quiero mucho, aunque es mi amigo especial. Yo quiero que ustedes sepan que Bernabé es mi amigo muy especial y yo lo quiero mucho a Bernabé.
lo quiero bastante, pero aunque yo quiero a Bernabé, yo no le puedo transferir a Bernabé el Espíritu Santo. Yo no le puedo transferir a Yamilca el Espíritu Santo. Yo no le puedo transferir a Yamilet el Espíritu Santo. Yo no le puedo transferir a José el Espíritu Santo, aunque somos una familia, hermana argentina, pero eso no se transfiere. Yo no te lo puedo dar, tú tienes que desarrollarlo, tú tienes que buscarlo, tú tienes que entregarte en cuerpo y alma para que sea Dios que derrame su Santo Espíritu sobre ti. ¿Está claro eso, hermanos queridos? Eso no se puede transferir. Ustedes se recuerdan en el libro de los Hechos, los apóstoles empezaron a predicar. Cuando empiezan a predicar los apóstoles, hay un hombre que la Biblia lo identifica como Simón el Mago. ¿Recuerdan? Que cuando vio los milagros que estaban haciendo los discípulos, este Simón el Mago le dijo a Pedro: mira, Pedro, ¿cuánto yo te puedo dar? ¿Para qué? Para que me dé de ese poder. O sea, yo te voy a dar dinero para que tú me des ese ¿qué? Y entonces, ¿qué le dijo Pedro? No. Tu dinero sea para ti. Porque eso no se puede comprar con dinero. Es como el amor. El amor tú no lo puedes comprar. Michelle ama a Bernabé y lo ama simple y llanamente porque lo ama. O sea, Bernabé no tiene que comprarle el amor a Michelle. O sea, no tiene que comprarle, no tiene que pagarle a Virginia para que Virginia ame. Roja no tiene que pagarle a Ruth para que Ruth ame a Roja. No puede ser. O sea, las cosas que vienen del corazón, las cosas profundas del corazón, no se pueden comprar. No se pueden comprar. Por lo tanto, Elías reconoce que ese poder que él tiene no es de él. Ese es un poder que a él se lo dieron. Por lo tanto, él no tiene autoridad sobre ese poder. No sé si me estoy dando a entender. O sea, Elías no tiene autoridad sobre el Espíritu Santo. La autoridad que tiene Elías fue dada por Dios a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, él no la puede compartir. No sé si me están entendiendo, hermano. O sea, el Espíritu Santo no se puede compartir. Por ello dice la palabra de Dios en el versículo 11: y aconteció que yendo ellos y hablando Elías, he aquí un carro de fuego. ¿Qué hizo? Dice el texto: con caballo de fuego apartó a los dos. ¿Por qué apartó a los dos? ¿Por qué el carro de fuego apartó a los dos? A Eliseo y a Elías. ¿Y por qué no se lo llevó a los dos? Había una misión que cumplir. Dios no se lo podía llevar a los dos, ¿verdad? O sea, uno tenía que seguir el camino del otro. Y esa parte, gracias hermano Eusebio, esa parte yo quiero que ustedes a lo largo de este sermón ustedes la entiendan. ¿Por qué Dios pudo haberse llevado a Eliseo también? Pero ¿por qué lo dejó? ¿Por qué se llevó a Elías y por qué dejó a Eliseo? Hay muchas veces, por ejemplo, y lo vamos a mirar en el sermón, de qué manera hubieron hijos de Dios que murieron, pero hubieron otros que no murieron. Hubieron otros que pasaron por duras pruebas, pero hubieron otros que quizás la prueba no fue tan difícil. Pero mire lo interesante de esto. Viendo Eliseo, versículo 12, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes.
Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y en el versículo 14, si me lo pueden poner por favor, dijo este hombre llamado Eliseo la siguiente frase para cruzar el Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová? ¿El Dios de quién? Todavía Eliseo no había podido desarrollar su propia personalidad. Todavía estaba dependiendo ¿de quién? De Elías. Todavía Eliseo no había experimentado el poder que le había dado el Dios de Elías. Y Dios dijo: no te preocupes, también tú serás tan grande como Elías. Yo te voy a usar tan poderosamente como Elías. El asunto es que Elías se fue, está allá en el cielo y está disfrutando allá en el cielo. Pero en Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6, ahora aparece Elías ya desde una manera metafórica. Ahora aparece Elías en Malaquías capítulo 4, 5 y 6 como un referente espiritual que ocurriría en los últimos tiempos, y que un personaje o una característica como la que tuvo este hombre de Dios sería necesaria para el tiempo del fin. Una característica similar con la valentía, con la entrega espiritual, con la disposición de restaurar el altar en el tiempo del fin. Soldados que como Elías serían levantados para poder poner en alto el nombre de Dios. Y por eso en Malaquías capítulo 4, 5 y 6, mire que dice: he aquí yo os ¿qué? Envío el profeta ¿qué? Elías, antes que venga el día ¿qué? Grande. ¿Y qué dice el texto? Y terrible. Versículo 6. Él, dice el texto, hará que volver el corazón de ¿qué? De los padres ¿hacia quién? Hacia los hijos, y el de los hijos ¿qué? Hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra ¿con qué dice el texto? Con maldición. O sea, Elías vendrá para hacer exactamente lo que hizo en el Monte Carmelo. ¿Qué hizo Elías en el Monte Carmelo? ¿Cómo estaba el corazón de los hijos de Dios? ¿Cómo estaba en el Monte Carmelo? ¿Recuerdan ustedes cómo estaba el pueblo de Dios? ¿Recuerdan ustedes que Elías invitó al pueblo de Dios para que viniera? Y el mismo Elías le dice: por favor, decidan ustedes a quién van a servir, si a Dios o a Baal. Y Primera de Reyes capítulo 18 dice que el pueblo de Dios se quedó callado. ¿Por qué? Yo había dicho que el pueblo tenía aproximadamente 200 años de completa corrupción espiritual. El pueblo se había ido en pos de la idolatría. Dice, alrededor de 22 reyes habían pasado, y cada uno de ellos sumergía al pueblo de Dios más y más a la desobediencia. Pero en ese momento el Señor trae a Elías. En ese momento el Señor invita a Elías y le dice: ven Elías, por favor, yo necesito que tú vuelvas el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. O sea, Elías estaría haciendo la misma labor espiritual y de restauración en el tiempo del fin como le tocó hacer a Elías en su época, cuando tuvo que enfrentar la apostasía más grande que el pueblo de Dios jamás había experimentado. Es en el fin del tiempo, como lo presenta Zacarías capítulo 4 versículos 5 y 6, dice el Señor: yo enviaré ¿a quién?
a Elías. Yo enviaré a Elías. Y es interesante notar que hasta ese momento los judíos debían colocar una silla vacía alrededor de la mesa, hasta ese momento, a la espera de que Elías venga para anunciar al Mesías en cumplimiento de la palabra de Malaquías. El pueblo judío todavía creía que eso era una profecía literal. El pueblo judío creía, hermano Dima, que era literal lo que Malaquías estaba diciendo que se iba a cumplir, que Elías iba a venir de manera literal como hombre a volver a restaurar la vida espiritual del pueblo judío. Pero no era así. Según Malaquías, la razón del retorno de Elías sería para volver, para ayudar a que los hijos de Dios encontraran el camino correcto. En otras palabras, el objetivo principal sería la reconciliación. Pero ¿quiénes serían esos Elías? La pregunta sería, ¿quiénes serían esos Elías que se levantarían para ayudar a que el pueblo de Dios pueda reconciliarse con Dios? ¿Quiénes serían esos Elías que se levantarían para proclamar, para animar, para que el pueblo de Dios pueda otra vez volver al camino de su Padre Celestial? Por lo tanto, es en el Nuevo Testamento donde nosotros encontramos lo que quizás en todo el Antiguo Testamento no había forma de entenderse. ¿Saben cuántos años habían pasado de que el pueblo de Israel tenía esa confusión completa con relación a que ellos creían que era Elías literal que iba a venir, que él iba a hacer el cambio, que iba a restaurar? Habían pasado aproximadamente 400 años desde Malaquías hasta el Nuevo Testamento, y entonces todo el pueblo creía y esperaba que Elías iba a llegar, pero no ocurrió así. Es en el Nuevo Testamento donde Jesús revela que Juan el Bautista, escuchen bien, hermanos, es en el Nuevo Testamento donde Jesús revela que Juan el Bautista era el cumplimiento de la profecía de Malaquías. Y dice la palabra de Dios, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlos, él es aquel Elías a quien había de venir. Según Mateo capítulo 11, versículo 13 al 14. Este cumplimiento se menciona también en Marcos capítulo 1, versículo 2 y 4. Y Lucas capítulo 1, 17. Y Lucas capítulo 7, versículo 27. Mi pregunta es, ¿acaso Juan era ese Elías? ¿Acaso Juan, el que estaba predicando en el desierto, era ese Elías? Bueno, la palabra de Dios así nos lo confirma. El mismo Jesús dijo, y si queréis recibirlo, Él es, en otras palabras, ese a quien el Señor permitió que viniera para allanar el camino. A ese Juan que predicaba en el desierto, que decía, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ese Juan el Bautista que empezó a predicar que el reino de Dios se ha acercado. Este Juan que cuando vio a Jesús, San Juan capítulo 1 versículo 29, se atrevió a decir, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ese era el Elías, ese era a quien el pueblo debía escuchar, ese era a quien el pueblo de Dios debía recibir.
Pero dice el texto bíblico que eso no ocurrió de esa manera. En Mateo capítulo 17, versículo 10 al 13, está específicamente relacionado con Malaquías capítulo 4, 5 y 6. Y en Mateo capítulo 17, Jesús, entonces sus discípulos le preguntaron, dice el texto, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Versículo 11. Respondió Jesús y les dijo, a la verdad, Elías viene ¿qué? Y restaurará ¿qué? ¿Cuál era el trabajo especial al cual Juan había venido a realizar a este mundo? ¿Ah? Preparar el camino, allanar el camino, restaurar esa relación del pueblo judío con su Dios. A eso vino Juan el Bautista. Por eso dice el texto que Jesús dijo, a la verdad Elías viene primero. ¿Y qué? Y restaurará. ¿Qué fue lo que hizo Juan en el Monte Carmelo? ¿Qué fue lo que hizo Juan en el Monte Carmelo? Elías, perdón. ¿Qué hizo Elías en el Monte Carmelo? ¿Qué fue lo que hizo? Restauró el altar. ¿Qué vino a hacer Juan? Restaurar. Entonces, no era un tema de que Elías tenía que venir. No era un tema de que Elías tenía que dejar el cielo para venir aquí a la tierra para hacer ese trabajo. No, cada hijo de Dios en su tiempo va a jugar su papel. Cada hijo de Dios en su tiempo, Dios tiene a sus hijos para una obra específica. Inmediatamente se te acabó ese tiempo que Dios te tenía establecido, entonces Dios o decide, te dice, ¿sabe qué, mi hijo? Tiene que ir a otro lado. O ¿sabe qué, mi hijo? Ya es tu tiempo, ponte a descansar. Juan murió, ¿qué? ¿Cuántos años? Menos de 30 años. Probablemente cerquita de 32 años por ahí. Jesús murió a los 33 años y medio. Juan murió relativamente ¿cómo? Joven. Pero aquí lo importante no es si muere de muchos años o si muere a corta edad. Lo importante aquí es que nosotros podamos ser un instrumento que cumplamos el propósito de Dios para el cual Dios nos ha traído a este mundo. Los judíos estaban pero muy lejos. Ellos entendían que el Señor tenía que mandar a bajar a Elías del cielo y traerlo aquí a la tierra para que Elías hiciera la obra. No, ya el Señor tenía a Juan el Bautista. Ya el Señor tenía a Juan el Bautista que iba a hacer la misma obra que Elías le tocó hacer en su tiempo. Mi pregunta para ti es la siguiente: ¿acaso tú crees que Dios no tiene una obra para ti en este tiempo? ¿Acaso tú crees que Dios se ha equivocado? Muchos de nosotros necesitamos decir, no, Señor, no es posible con nosotros. Tú tienes que traer a un Pablo, tú tienes que resucitar a un Pablo para que venga a hacer la obra. Señor, tú necesitas resucitar a un Pedro para que venga a hacer la obra. Señor, tú necesitas resucitar a una Esther para que tenga un corazón valiente como la que tenía Esther. No, Señor, tú necesitas traer una mujer como María, una mujer entregada, una mujer como Abigail, un joven como José, un joven como Daniel. Tú necesitas reunir a ese grupo de personas del pasado y traerlo aquí al presente, porque en el presente no hay persona con esa característica. Yo creo que no. Yo creo que si Dios no tiene a nosotros, es porque Él confía que nosotros haremos una obra tan maravillosa como lo hicieron aquellos hombres en el pasado. Ellos hicieron lo que tenían que hacer en el pasado.
Esos jóvenes pudieron levantar la antorcha del evangelio en el pasado. Esas mujeres fueron inquebrantables, fueron decididas, fueron fieles al Señor. Incluso Esther llegó a decir: si perezco, que perezca. Los 3 jóvenes hebreos, cuando estaban frente al gran monarca llamado Nabucodonosor, se atrevieron a desafiarlo en su propia cara y decirle: tenemos a Jehová, tenemos a un Dios en los cielos que nos puede librar de tus manos. Nosotros encontramos a unos discípulos en el siglo II que se atrevieron a decirle a los gobernantes de aquel entonces, como era el apóstol Pedro, decirle: ¿sabe qué? En su propia cara: nosotros es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Mi pregunta es para ustedes: ¿acaso ustedes creen que Dios necesita resucitar a aquellos hombres del pasado para hacer la obra que tiene que hacer el pueblo de Dios en este tiempo? No, no tiene que hacerlo. Para eso te tiene a ti en este tiempo, y para eso me tiene a mí en este tiempo. ¿Está claro eso, hermanos? No pensemos como los judíos. Los judíos, cuando iban a comer, hermana Hilda, ¿sabe qué hacían? En la mesa dejaban una silla, ¿qué? Vacía, esperando que Elías pudiera, ¿qué? Venir y sentarse ahí. Porque ellos decían: ay, que el Señor prometió que Elías iba a ¿qué? A venir. No, no. Dios no se ha equivocado a tener a una hermana como Argentina en este tiempo. Dios no se ha equivocado a tener a una hermana como Carmen en este tiempo. Dios no se ha equivocado a tener a una hermana como Marlene en este tiempo. El Señor no se ha equivocado a tener a una Doribera en este tiempo. No necesitamos decir: Señor, ¿y por qué no tiene a hombres y mujeres como en el pasado? Aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros. El Señor es el mismo. Y el mismo que estuvo con Elías es el mismo Dios que está con nosotros hoy. Yo quiero que usted se vaya de este lugar, pero no se vaya pensando y diciendo: wow, qué impresionante la vida de Elías. No. Estuvo bonita la vida de Elías, extraordinaria, sí, pero quiero que sepa que el mismo Dios que usó a Elías es el mismo Dios que te quiere usar a ti también. El mismo Dios que llenó a Elías del Santo Espíritu es el mismo Dios que te quiere llenar a ti. El mismo Dios que hizo milagros extraordinarios a través de Elías. De hecho, Hebreos capítulo 11, en la galería de la fe, hermano Dima, nosotros miramos que el apóstol Pablo, hablando, dice que estos hombres y mujeres fueron sujetos a pasiones iguales que cada uno de nosotros. Hermano Eusebio, hombre con defectos, pero estos hombres decidieron poner su vida en la mano de Dios, y Dios se glorificó en la vida de ellos. Los escribas, Jesús le dijo: mas os dijo que Elías ya vino, y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Entonces los discípulos comprendieron que le hablaba de Juan el Bautista. Elías vino, no lo conocieron, no lo aceptaron, lo ignoraron, y entonces ellos estaban esperando a otro Elías, cuando el que Dios había enviado, ellos lo habían rechazado. ¿Por qué? Porque los escribas fueron los maestros religiosos judíos, y en su mayoría fariseos y saduceos.
quienes hacían comentarios sobre las escrituras judías. Pedro, Jacobo y Juan, dice la historia extrabíblica, estaban familiarizados con sus enseñanzas y le preguntaron a Jesús acerca de Elías. Después de haber visto a Jesús con Moisés y Elías en la transfiguración, fue cuando ellos entonces cambiaron de percepción, hermano Alex. Jesús afirmó claramente que Elías ya había venido, pero por desgracia no le conocieron y lo habían matado. A Juan el Bautista, ¿lo mataron, sí o no? ¿Qué le hicieron a Juan el Bautista, hermano Alex? ¿Qué le hicieron? Lo decapitaron. ¿Quién odió a Juan? ¿Quién no quería saber de Juan? ¿Ustedes recuerdan la historia de que Herodes se había casado con una mujer llamada Herodías? ¿Recuerdan? Herodías era esposa del hermano ¿de qué? De Herodes. Por lo tanto, Juan el Bautista le dijo a Herodes, que era el rey en aquel entonces, eso que has hecho no está bien. Quitarle la esposa, ¿a quién? A su hermano. Decir la verdad a veces te va a costar la cabeza. ¿Está claro eso? ¿Cómo ve, hermana Carmen? A veces decir la verdad, hermana Hilda, va a provocar que ya no tengamos la amiga que teníamos antes, o el hermano o la hermana que teníamos antes, o la amistad que teníamos antes. Por eso cuídese del que todo se lo celebra. Por eso cuídese del que siempre le quiere decir lo que sus oídos quieren oír. ¿Está claro eso? Cuídese. Porque el que te dice la verdad, me decía mi papá, es aquel que verdaderamente es tu amigo. Si alguien me dice, tú eres blanquito, ¿usted cree que me está diciendo la verdad? Aunque yo me quiera sentir blanco y me quiera sentir bien con eso. Pero esa es la verdad, hermano Eusebio. Pero si usted me dice negrito, moreno, no puedo sentir mal, porque ay, que no me gusta que me digan moreno, pero es que usted es moreno. Ah, qué discriminación. No, eso no es discriminación, ese es tu color. Ahora que usted me diga blanquito, ya yo voy a decir, no, pero Marlene, no me diga blanquito, de por Dios. A Juan le cortaron la cabeza porque él precisamente vino a reparar lo que estaba dañado. En el tiempo de Herodes era normal que un hombre, que un hermano le quitara la mujer a otro hermano. Era normal de que una hermana le quitara el marido a otra hermana. Y todo era como normal. No había problema con eso. Nadie se metía en eso. Cada quien decía, no, porque esos son asuntos personales, hermana Argentina. Y entonces Juan dijo, no, es que eso no es correcto. Que lo estén haciendo no quiere decir que esté bien. Ahora, por ejemplo, hicieron una parodia en los Juegos Olímpicos de París con la Última Cena. No sé si ustedes lo pudieron ver, esa aberración. La que está en el centro, y a mí me hubiera gustado que alguien vea que esto que estoy diciendo de lo que estaba en la parodia, me hubiera gustado que vieran esto por YouTube, lo que voy a decir ahora. La que estaba en el centro representando a Jesús era una trans, lesbiana. Todo lo que conformaban la mesa
tenían sus preferencias contrarias a lo que establece Dios. Y en la mesa había un señor desnudo, apenas con colores azulejos. Pregunto, ¿eso está bien? Manuel, ¿eso está bien? Eso no está bien. Eso no está bien. Que se quiera obligar a la humanidad que acepte lo que Dios ha dejado establecido, que una familia está constituida por un matrimonio está constituido por hombre y mujer. Eso es lo que dice Dios. No importa que el mundo quiera obligar a la humanidad a aceptar eso. Eso nosotros no lo podemos aceptar. No lo podemos aceptar, señores. No podemos aceptar. Al igual que Juan en su época, el Señor está necesitando de hombres y mujeres que seamos capaces de decir la verdad, aunque nuestra cabeza tenga precio. Aunque nos corte nuestra cabeza. Pero no podemos aceptar lo malo como bueno, ni podemos aceptar lo bueno como malo. Por eso Juan vino a jugar el mismo papel que desempeñó Elías. Elías le dijo a Acab: ¿sabes que tú eres el que ha distorsionado el pueblo? Le dijo Elías: tú eres el que ha provocado que el pueblo se vaya tras los dioses. Y Herodes, que era el rey en aquel entonces, él había provocado que todo el pueblo de Dios se fuera detrás de las cosas contrarias a lo que Dios había establecido. Así como Elías enfrentó al rey de manera personal, hermana Argentina, personal, asimismo Juan el Bautista enfrentó al rey y le dijo a Herodes: no te es lícito lo que está haciendo, no es correcto lo que está haciendo, a Dios no le agrada lo que está haciendo. No importa quién lo diga, nosotros no debemos de tener compromiso con nadie. Nosotros no podemos tener compromiso con la verdad. La verdad es Dios. Él dice en su palabra: Padre, santifícalo en tu palabra es verdad. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y San Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Fue el mismo Jesús que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Fue el mismo Jesús que dijo todas estas cosas. Entonces, hermanos, necesitamos Elías. Necesitamos Elías para este tiempo. Se necesitan Elías revestidos del Santo Espíritu de Dios. Se necesitan mujeres como Esther revestidas del Santo Espíritu de Dios. Se necesitan jóvenes revestidos del Santo Espíritu de Dios. Se necesitan líderes, pastores que estemos comprometidos únicamente con la verdad de Dios, únicamente con Dios y nada más. Pero esto cuesta, hermano. Hacer eso cuesta. Por eso en el libro de Lucas, el capítulo 7, versículo 27, dice la palabra de Dios: este es de quien está escrito, hablando Jesús de Juan: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, o sea, restaurará. Os digo, oiga, de boca de Jesús, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Está claro eso, hermano? Entre nacidos de mujeres no hay ¿qué? Entonces Juan superó a Elías.
¿Sí o no? ¿Superó a Elías, sí o no? Según la Biblia, sí. ¿Lo superó hermana Argentina, sí o no? Lo superó. Lo superó. Lo superó. Lo superó. Por eso, hermanos, en esta hora yo quiero hacerte un llamado en estos 5 minutos. A Juan le preguntaron, ¿eres tú Elías? En San Juan capítulo 1 versículo 21, y él dijo, no, yo no soy Elías. Hay 2 explicaciones para esta aparente contradicción de parte de Juan. Primero, Elías nunca había muerto, Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 1. Y muchos rabinos del siglo I enseñaban que Elías aún estaba vivo y volvería a reaparecer antes de la llegada del Mesías. Cuando Juan negó que él era Elías, pudo haber estado contrarrestando la idea de que en realidad él era el Elías que había sido llevado al cielo en un carro de fuego. Por eso Juan dice, yo no soy Elías. Si alguien me quiere poner por allá, pero yo soy Juan el Bautista. ¿Usted sabe por qué Juan dijo eso? Porque ya Malaquías capítulo 4, 5 y 6, ¿qué decía? Que Elías iba ¿a qué? A regresar. Y muchos de los rabinos, ¿qué estaban diciendo? ¿Qué creían ellos? Que Elías, antes de que el Mesías llegara, Elías iba ¿a qué? A regresar. Por lo tanto, Juan el Bautista dice, yo no soy Elías, yo soy Juan el Bautista. Yo soy a quien el Señor ha enviado para volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Elías, al igual como Elías metafórico, Juan llamó a la gente al arrepentimiento. Juan llamó a la gente a una vida de obediencia. Juan el Bautista estaba preparando a la gente de su generación para la venida de Cristo Jesús, aquel que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, según Lucas capítulo 19 versículo 10, y para establecer el ministerio de la reconciliación, según segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18. Lo mismo que hizo Juan fue lo mismo que hizo Elías. Elías, Dios se lo llevó temprano para el cielo. No se fue muy viejo Elías, temprano se fue. Y Juan murió temprano. Quizás usted diría, pero ¿y qué pasó? ¿Por qué no se llevó a Juan para el cielo? Algunos creen que muy probablemente esa primicia que Jesús llevó al cielo cuando resucitó, es muy probable que Juan el Bautista estuviera dentro de esa primicia especial que Dios llevó para el cielo. Pero esa es otra cosa ya. Pero sí le quiero decir a usted una cosa. El Señor está buscando a hombres y mujeres como tú y como yo para poner su Santo Espíritu en nosotros. El Señor está buscando a hombres y mujeres como tú y como yo, débiles, con defectos, para ser llenos de ese poder, para que otras personas puedan ser reconciliadas por Dios. El Señor quiere usarnos a nosotros para nosotros restaurar el altar familiar en nuestras casas, pero también que podamos ayudar a restaurar el altar de otras personas que se pierden sin Dios y sin esperanza. Dios utilizó a Juan, utilizó a Elías, llenó a Elías de poder, llenó a Juan de poder, y también te quiere llenar a ti de poder, de gracia, de su Santo Espíritu, para que también pueda hacer grandes cosas para la honra y la gloria de nuestro Dios.
¿Te gustaría ponerte de pie conmigo? Vamos a hablar con Dios en esta hora. El Señor le dio el manto, permitió que el manto de Elías cayera en la mano de Eliseo. Y cuando Eliseo golpeó el Jordán, golpeó el río, Eliseo pronunció la palabra: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? Creo, hermana Carmen, que sería una linda pregunta para nosotros. ¿Acaso ustedes creen que el Dios de Elías se fue cuando Dios se llevó a Elías? No. El Dios de Elías está aquí. Está aquí. Está aquí, está presente. Y nosotros que somos la última generación, nosotros que somos este pueblo especial, Dios quiere levantar de nosotros a Elías, que podamos convertirnos en hombres y mujeres que volvamos el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Querido Padre, querido Dios, un grupo de tus hijos hemos venido a este lugar a encontrarnos con tu palabra. Hemos venido a este lugar para mirar cuál es el plan que tienes para nosotros. Tuviste un propósito con Elías, tuviste un propósito con Juan el Bautista. Pero ahora, como Eliseo, te queremos preguntar: ¿dónde está el Dios de Elías? Como Eliseo, queremos preguntar: ¿dónde está ese Dios? Y sabemos, Señor, que tú mismo nos puedes contestar en esta noche diciéndonos: yo estoy aquí. Yo no solo elegí a Elías, no todo se acabó con Elías. El Dios que usó a Elías también está dispuesto a usarme a mí. El Dios que usó a Elías también está dispuesto a usarte a ti. El Espíritu Santo que llenó a Elías, ese mismo Espíritu también está dispuesto para llenarte a ti. Que al salir de este lugar, Señor, tú nos llenes de ese poder que sobrecogió a Elías, sobrecogió a Moisés, sobrecogió a Daniel, sobrecogió a José, sobrecogió a Esther, llenó a los discípulos, llenó a Lidia, llenó a esa grande generación del pasado. Por favor, Señor, úsanos también a nosotros en el presente y danos el corazón, danos la entrega, danos la disposición, danos el deseo, pon en nosotros, Señor, ese fuego de desearte, de tenerte en nuestras vidas. Padre Celestial, nos tiene con un propósito. Úsanos, Señor, conforme a tu propósito. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos.